Dios te bendiga en esta hora, la paz del Señor sea contigo. Vamos a estar leyendo la palabra el día de hoy. Me han preguntado cómo se debe orar, cómo oraré a Dios. ¿Acaso hay que hacer algún rito, alguna cosa en especial para orar, para hablar con Dios? ¿Debo hacer algo en especial? Bueno, primeramente dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Tener fe en quién, en Jesús, el Hijo de Dios, que Dios ha enviado al mundo a fin de que el mundo sea salvo por Cristo. Gloria a Dios. El Señor nos dice en Marcos capítulo 11, vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para gloria de Dios. ¿Qué nos dice la Escritura? Verso 25 en adelante. Nos dice el Señor, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Muy importante lo que el Señor nos está diciendo, que debemos de perdonar. Eso es muy importante. Vamos a estar también leyendo la oración que nuestro Señor ha enseñado, que está en Mateo capítulo 6. Es simplemente una referencia, como un ejemplo que el Señor está dando. Dijo en Mateo 6, del 9 al 13, vamos a leer que nos dice la Escritura. Nos dice, vosotros pues oraréis así. Y da un ejemplo, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, referirnos al Padre que está en los cielos. Él se refería al Padre cuando se apartaba a orar y cuando hablaba siempre se refería al Padre. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Dice, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad. Siempre para nuestro Señor es muy importante que nosotros hagamos también como nuestro Señor Jesús nos dio el ejemplo. Dice que debemos imitar a Cristo. Y Él dijo, hágase tu voluntad y no la mía. Aún en momentos de adversidad, momentos de dificultad, como el que nuestro Señor tuvo que pasar, Él dijo, hágase tu voluntad. Como en el cielo, así también en la tierra. O sea, obediencia a Dios. El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ahí nos enseña a perdonar y también pedirle al Señor el pan nuestro de cada día. Sabemos que la palabra de Dios también es el alimento, porque también dice la Escritura que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dice, y no nos metas en tentación, líbranos del mal. O sea, que no nos libre el Señor, que seamos librados del mal, que el Señor nos libre. Gloria a Dios. Dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Hoy traigo esto, amados hermanos, a fin de edificar a aquellos hermanos que son más nuevos, que no saben cómo orar. O sea, la manera de orar es referirnos al Padre en el nombre de Jesús. También a veces una persona no se anima a acercarse a Dios porque dice, pero yo soy muy pecador, ¿cómo me voy a acercar a Dios? Entonces vamos a leer en Juan, primera de Juan, capítulo 2, el verso 1 y 2, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.
Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. O sea, que vayamos al Padre si hemos pecado y le pidamos perdón. ¿Por qué? Porque tenemos un abogado, un mediador, que es Jesucristo, el Hijo de Dios, Jesucristo el justo. Él es la propiciación, Él es propicio a nosotros. Gloria al nombre del Señor. También vamos a estar leyendo en Romanos capítulo 8, verso 33 en adelante, que nos dice la palabra de Dios. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Una pregunta nos está haciendo. Dios es el que justifica. ¿Cómo justifica a Dios? A través de su Hijo, que ha dado su vida por nosotros, a fin de que el hombre sea salvo por la fe en Cristo. ¿Quién es el que condenará? Nos hace otra pregunta. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El Señor está intercediendo por nosotros a fin de que nosotros seamos justificados de nuestros pecados. Como dice su palabra en Isaías, si tus pecados fueren rojos como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, dice la Escritura. Otra pregunta nos hace el Señor allí en Romanos 8. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Pregunta, ¿cómo está escrito? Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea que vamos a tener tribulación, vamos a tener angustia, vamos a tener persecución, hambre o desnudez, o vamos a estar en peligros o persecuciones, diferentes formas. Dice que ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Jesús, que ha dado su vida por nosotros, a fin de que todo aquel que en él crea sea salvo y no se pierda, mas tenga vida eterna, nos dice su palabra. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos podrá separar, ni lo que vendrá, ni lo presente, ni lo porvenir nos podrá separar del amor de Cristo. Así nos dice la palabra de Dios. El Señor ha dejado también promesas para su pueblo. Gloria a Dios. En Juan 14 encontramos que no solamente el Señor nos salva por medio de la fe, sino que también ha dejado su Espíritu Santo para que nos ayude en nuestra debilidad, porque dice la Escritura que saber pedir y pedir como conviene no sabemos, nos dice la Escritura. Así que vamos a estar leyendo, gloria a Dios, que el Señor nos da la promesa del Espíritu Santo. Entonces, Juan 14, del verso 12 en adelante, leemos para gloria de Dios. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará. Porque yo voy al Padre, dice el Señor, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. O sea, si tú estás enfermo,
le pides al Padre en el nombre de Jesús, Señor. Te pido por mi sanidad. Si tú le pides al Padre por la salvación de tu alma, si tú le pides al Padre Dios por tu familia, el Señor escuchará tu oración. ¿Por qué? Porque el Señor ha prometido, Jesús nuestro Señor ha prometido, que todo aquel que crea en Él, el Señor dice que va al Padre y todo lo que pidas en el nombre de Él, al Padre, el Señor intercederá por eso y Él lo hará si lo pidieres en el nombre de Jesús. Nosotros no hemos hecho mérito como para pedir algo y que se nos conceda, pero nuestro Señor ha sido obediente, dice, obediente hasta muerte de cruz, ha sido obediente, ha cumplido con todo lo que el Padre le había pedido. Por lo tanto, el Padre le ha glorificado al Hijo por causa de la obediencia, porque se ha hecho obediente, ha cumplido con todo lo que el Padre le ha mandado. Él vino a salvarnos. Y dice el Señor, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. O sea, el Señor promete que Él mandaría al Consolador. Dice que guardemos sus mandamientos y que Él enviará al Espíritu de verdad. Pero tenemos que, para que el Señor venga a morar con nosotros y en nosotros, tenemos que guardar su palabra. Dice, si me aman, guarden mis mandamientos. Entonces, dice, yo le rogaré al Padre, si ustedes son obedientes, para que Él les dé un consolador para que esté con ustedes para siempre. ¿Cuál es ese consolador? Es el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Dice, porque no lo ve ni le conoce. El mundo no es espiritual, el mundo es carnal, por lo tanto, no puede ver las cosas que son del Espíritu. Dice, porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Esta es la promesa de una vida eterna junto con Cristo. Dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. No es aquel que dice yo amo a Dios, pero no guarda sus mandamientos. Muchos que dicen yo amo a Dios, cuánto amo a Dios, pero viven a su manera, hacen lo que se les da la gana y no obedecen a Dios ni a su palabra. Por eso dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él, dijo el Señor. O sea, ¿cómo el Señor va a conocer que nosotros le amamos? Si guardamos sus mandamientos. Porque si no, el tal es mentiroso, dice la palabra de Dios. Si decimos que le amamos, guardemos sus mandamientos, para que el Señor sepa que en realidad le amamos. Esa es la forma de saber que en realidad le amamos, porque somos obedientes, como Él fue obediente. Como Él dijo, Padre, hágase tu voluntad, y Él hizo la voluntad del Padre. Esa es la señal, y solamente los que aman al Señor y los que guardan sus palabras son los que van a morar para siempre con Él y estarán siempre con Él. Porque no es el que dice, yo le amo, le amo, le amo, y anda como quiere y hace lo que quiere, vive a su manera, tiene sus propios conceptos y no tiene al Señor en primer lugar.
El que me ama, mi palabra guardará. Entonces recién ahí dice el Señor, dice, será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Esa es la promesa del Señor, y que oremos al Señor y le pidamos en el nombre de Jesús, y el Señor nos responderá, porque su Hijo ha sido obediente, y por lo tanto también dice el Señor que no debemos de pedir para nuestros deleites, sino que solo el Espíritu Santo sabe pedir como conviene. Dice también su palabra que debemos de ser humildes, que al soberbio el Señor mira de lejos. O sea que no debemos andar con la altivez cuando le vamos a pedir algo a Dios. Debemos de pedir conforme el Señor, con humildad, con respeto, no exigiéndole al Señor que nos dé lo que nosotros pedimos. Hay muchos que empiezan a decir, yo declaro y yo decreto que lo recibo, y yo arrebato y yo lo tengo y yo lo agarro, y así, con soberbia, con altivez, no como nuestro Señor, que Él lo hacía humildemente. Dice, Padre, si es tu voluntad, hágase tu voluntad. Si es tu voluntad, Padre, que yo reciba esto. Por eso dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Vemos que en esa oración que el Señor dejó como modelo, no hay exigencias, no hay exigencias. No hay ni declaro ni decreto, ni que se haga mi voluntad o lo que yo quiero. Yo quiero, Señor, como muchos dicen, me corresponde porque soy heredero. Hay otras, algunas enseñanzas que andan por ahí que dicen, declara y decreta porque tú tienes autoridad en tu boca, y así lo que tú crees recibe, lo que tú decretas y declaras, eso recibe. Eso no es bíblico, no es bíblico. Lo que es bíblico, que tú tengas fe y esperes en Dios. Si es tu voluntad, Señor, lo voy a recibir. Si esa es tu voluntad. Si tu voluntad es salvarme, Señor, su voluntad es sanarme, Señor, y yo recibo la sanidad si tú me la quieres dar. Como el Señor le preguntó en cierta oportunidad a uno que estaba ciego, le dice, ¿qué quieres que te haga? Dice, Señor, que reciba la vista. Dice el Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Y entonces dice, Señor, sí, yo quiero. Quiero. Entonces creo que era un leproso. También un ciego, varios ciegos, porque si vemos en la escritura, muchos ciegos el Señor sanó y a muchos leprosos el Señor limpió. Entonces él dijo, sí, yo quiero, sé limpio. O sea, si el Señor quiere que tú seas sano, serás sano. Si el Señor quiere que tú tengas una casa o que tú tengas una familia, un esposo, si es su voluntad, si tú pides humildemente, con humildad, el Señor te va a responder. Ahora, si andas con soberbia y con altivez, dice la Escritura que al altivo el Señor mirará de lejos. O sea, debemos de pedir con humildad, con mansedumbre, con respeto, porque Dios es Dios, el creador del cielo y de la tierra. Amén. Entonces, amados hermanos, esa es la forma de pedir, humildemente, con respeto a Dios, no exigiéndole, porque Dios es Dios. Y nosotros somos criaturas, somos hijos de Dios, sí, pero no debemos de usar esa prepotencia, como he oído. Una vez oí a alguien que decía, dame mis millones. Otra vez oí en oración a un pastor que decía en oración, ¿dónde está lo que me corresponde, mi sueldo por el trabajo? O sea, ¿dónde está lo que me corresponde? Cuidado, en total no nos corresponde nada. Todo lo que recibimos de gracia lo recibimos y por la misericordia de Dios lo recibimos. Y debemos ser agradecidos con Dios, ser agradecidos y humildes. Eso es lo que a Dios le agrada. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda de todo lo que pidas al Padre, pídelo en el nombre de Jesús, pídelo con humildad y dile, Señor, si es tu voluntad, que yo reciba esta bendición, te agradezco en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén.